Abrimos los abrazos y el corazón para recibir a nuestro amigo, hecho que ocurre cada martes y que cada martes nos alegra. Con nosotros, Mario Cayota. Buen día, bienvenido, Mario. Buen día en esta fría pero hermosa mañana de Contanos de otoño, algo, porque ¿no? Cuando entramos, supuestamente cambió la cosa. ¿Cómo está ahora? Está frío, pero agradable, ¿no? Porque hay sol y el frío con sol siempre es saludable, ¿no? Y además no hay viento, ¿no? Y no hay viento, es otra cosa que ayuda. De hecho, a ver que te confirmo, ahora hay 11 grados. Sí. 11 grados, el viento sopla desde el noroeste a 9 kilómetros. Y tal como decís, el cielo está algo nuboso, o sea, el sol está presente. Sí, pero hay sol. Bueno, mi querido Mario, vos, yo lo decía más temprano, vos, se lo recordaba al público, vos integrás la Comisión de Verdad y Justicia. En ese carácter fuiste designado además por la Presidencia de la República a revisar, a conocer en el archivo del Vaticano documentos a propósito del pasado reciente, a propósito de los años de la dictadura y a propósito de justamente los objetivos de verdad y justicia, documentos que puedan servir justamente para perseguir ambos objetivos. ¿Estoy bien en lo que digo? Está bien. Estuviste allí, diste cuenta de eso, incluso esas 2-3 semanas en los que estuviste en el Vaticano. Por supuesto no pusiste la mañana en camino, regresaste, diste algunos datos muy superficiales acerca de tu tarea, entendiste que tenías que hacer un informe ante la Cancillería, ante la Presidencia de la República, supongo ya nos dirás. Pero bueno, creo que urge saber qué más podés decirnos al respecto. En el marco de la situación de la cual ya te hablé la semana pasada, que tiene que ver con distintas voces, personas, organizaciones, instituciones, que hablan de avances admirables, avances demasiado cortos, definitivamente estancamientos, o algunos incluso hasta hablan de retrocesos en ese camino de verdad y justicia, ¿no? Me gustaría saber, vos es un hombre directamente involucrado, ¿qué tanto nos podés nutrir de información y fundamentalmente de tu opinión al respecto? Exacto, sí. Primera cosa, creo que a pesar de que los dos temas están íntimamente relacionados, perdón por la tosecita, se ve que el otoño me está afectando, los cambios del otoño, pero decíamos que a pesar de que estos dos temas están íntimamente relacionados, es decir, la tarea en los archivos vaticanos y también mi actividad y la actividad que en general desarrolla el Grupo Verdad y Justicia, son dos actividades, diríamos así, que están íntimamente, reitero, relacionadas entre sí. Yo preferiría hoy hablar de mi visita al Vaticano, porque justamente el tema de las actividades del Grupo Verdad y Justicia van a requerir un abordaje de todo un programa, porque lo digo con mucho respeto, pero también con mucha firmeza, se hacen comentarios que suponen una supina ignorancia, pero lo repito, supina ignorancia sobre la tarea y los logros de el Grupo Verdad y Justicia. Grupo honorario, por otra parte. Yo concurro puntualmente 3 veces por semana, y además esto conlleva obviamente a que desarrolle otras actividades durante la semana, ¿no? Vinculadas a mi tarea en el grupo. Pero sobre esto, y lo digo con absoluto convencimiento y pruebas, como dirían los españoles, y pruebas al canto, hay una ignorancia y además a veces errores garrafales que justamente yo te agradezco la oportunidad de que en próximos programas aclare estos temas, en una actitud abierta al diálogo con quienes no piensen igual, pero que me parece
para iniciar ese diálogo es fundamental tener una información que en general no se tiene. Quizás Alejandro, nosotros también, el grupo de trabajo Verdad y Justicia, tengamos una cierta responsabilidad. Ajá. Porque sí, nosotros nos propusimos trabajar con bajo perfil. Entonces, no, más allá de algunas declaraciones puntuales de nuestro coordinador, el grupo como tal no hace declaraciones públicas. Mi intervención ahora va a ser una excepción, va a ser una excepción, sí. De manera que en ese sentido quizás nosotros tengamos algo de responsabilidad, porque nos propusimos trabajar, diríamos así, en sordina, ¿no? Sí. Me río porque hace tiempo no escuchaba la expresión de sordina. Sí. Bueno, pero vayamos al otro tema, al tema de... Pero queda el compromiso de llegar a esa baldosa, ¿verdad? Sí, el próximo martes, porque me parece, Alejandro, entendido. Importantísimo, sí. Te diría que tiene una gran trascendencia, porque puede tener una gran trascendencia, porque le permite al escucha después hacer su propio juicio, pero con la información correcta y fehaciente sobre el tema, ¿no? Que, repito, en general no se tiene. Y no por mala voluntad, pero precisamente por esa falta de información, o a veces también por ciertos celos normales, explicables. Entonces se llegan a hacer esos juicios tanto peyorativos, pero que no tienen el menor fundamento, en lo que tiene que ver con nuestra actividad. Después hay otra problemática que vamos a abordar, el tema de la justicia, los procesos judiciales, pero que está vinculado, aun cuando nosotros no somos responsables de eso, está vinculado a esta temática. ¿Sí? Pero por eso te pedía que eso lo abordáramos en otro programa, porque que los escuchas se preparen, va a ser medio extenso. Pero creo que van a quedar contentos. Bueno. Y tú también. Bueno, estoy Alejandro, seguro. Este otro tema, ¿no? Tiene que ver con las actividades que desarrollamos en el Vaticano. Pero antes, y no es por mi deformación profesional, por mi condición de historiador, tengo que referirme a la historia del Archivo Vaticano. Porque si no se entiende todo este proceso. Porque nosotros en realidad pensamos en nuestros archivos, en los archivos de Uruguay, son archivos recientes. Bueno, los archivos vaticanos, diríamos así, hunden sus raíces con casi anterioridad a la Edad Media, desde que surgió el Ducado de Roma, que fue el antecedente de lo que hoy es el Vaticano. Después vinieron los estados pontificios, que abarcaban más de la tercera parte de Italia, es bueno recordarlo. Diríamos, los estados pontificios no es ese pequeño estado que se llama Ciudad del Vaticano y que hoy tiene 44 hectáreas. Pero entonces, hay una larguísima historia del Archivo Vaticano. Es imponente, los que hemos podido visitarlo, realmente nos impresiona, por más historiadores que seamos. Ahora, Alejandro, nos impresiona más, porque hay medidas de seguridad que en la época que yo estuve allá, los escuchas saben que estuve más de 5 años, después renuncié como embajador. Bueno, en aquella época no había esas medidas de seguridad. Y eso que hoy, también fui nombrado embajador sin sede, o sea, no tengo el sueldo de los embajadores titulares, aclaro, pero tengo la jerarquía, lo cual me ayudó mucho. Los guardias suizos me hacían la venia,
presentaban armas, ¿no? Las lanzas con sus trajes de la época de Miguel Ángel. Y eso además me permitió entrar a los archivos, pero con grandes medidas de seguridad, que en mi época no existía. Y es lógico, es un lugar realmente, seguramente, que está en la mira de este demencial terrorismo islámico que hoy conocemos. Ahora, este archivo, como decíamos, se empieza ya por el siglo V, siglo VI, prosigue durante la Edad Media, se enriquece enormemente en la época del Renacimiento. Hay incunables, hay libros antiquísimos. O sea, todo esto explica, digamos, las precauciones que hay para el examen de los documentos que hay en el Archivo Vaticano, ¿no? ¿Verdad? Ahora incluso siempre los japoneses aparecen a través de métodos que ofrecieron gratuitamente los japoneses, y eso que no es un Estado católico. Entonces, bueno, hay todo procedimientos modernísimos para encontrar lo que ya está ordenado y digitalizado, ¿no? Y lo mismo ocurre con la Biblioteca Vaticana, que integra esta área, ¿no? Institucional. Ahora bien, acá viene lo que para los uruguayos nos puede resultar sorprendente. Los archivos están cerrados a partir del año 39, o sea que del año 1939 para atrás, sí, con las debidas exigencias y cuidados, los investigadores pueden ver lo que quieran. Hasta, y de eso hay muchos testimonios, todo el periodo borrascoso de la época del Renacimiento, donde las familias romanas se habían adueñado de la corte pontificia y los papas no eran un ejemplo de virtud. Bueno, todo eso está abierto porque es casi un principio de las autoridades del Archivo Vaticano de que no se toque nada, como el programa ese que había que no toquen nada, bueno, no se toque, y ahí está, y los estudiosos dan fe de que realmente no se destruye nada ni se oculta nada, pero del 1939 para atrás. De 1939 para adelante, los archivos están cerrados. Es una cosa que los uruguayos no sabemos. Pero es normal, los grandes archivos, por ejemplo, el archivo del Departamento de Estado norteamericano, la Cancillería británica, bueno, hasta el Brasil, siguiendo un poco la tradición del imperio, porque Brasil, Itamaraty, la Cancillería, tiene mucho de lo que fue el imperio portugués y el imperio brasileño. No nos olvidemos que hay mucho de europeo porque cuando Napoleón entró en la península, llegó a Portugal, Inglaterra, ¿no? Portugal era el socio menor de Inglaterra, vamos a decir las cosas como son. Cuando nosotros hablamos acá de mirad a dónde he llegado, ¿no? Desde los archivos vaticanos a la colonia del Sacramento. Pero cuando nosotros hablamos de que era una colonia portuguesa, no, era una colonia inglesa, para hacer el contrabando que le permitía estar en un lugar estratégico como es la colonia del Sacramento. Bueno, pero entonces, cuando llegó Napoleón a Portugal, Inglaterra traslada masivamente a la corte portuguesa a Brasil, y con él a su ejército. Tanto es así, y no me quiero ir del tema, pero no aguanto, Alejandro, decirlo, no aguanto decir, que las tropas que van a pelear contra el Artigas, contra el federalismo, no son los gaullos,
los brasileños, son las veteranas tropas portuguesas que trajo Inglaterra al Brasil. Por algo, Beresford, que era uno, si nos acordamos de lo que estudiamos en el liceo, ¿te acordás, Alejandro, las invasiones inglesas acá en el Uruguay? Bueno, sí. Beresford era uno de los comandantes. Bueno, convertido en conde, a las tropas del Imperio del Brasil todavía no existía, del Imperio Portugués todavía no existía, quien, diríamos así, a quien le tienen que rendir honores cuando desembarcan en el puerto de Río es nada menos que a Beresford, un conde inglés. Pero miren a dónde hemos llegado con el tema de los archivos vaticanos. Todo esto, ¿para qué? Para decir que también los archivos del Brasil también tienen esa limitación. No se pueden, diríamos así, los documentos contemporáneos no se pueden consultar. En general, en todos estos grandes archivos, el periodo es entre 70 y 100 años. Algunos es de 100 años. Pero en este caso estamos frente a una excepción, entonces. Ahí está, muy buena tu pregunta. Los archivos vaticanos, después del año 1939, solo se abrieron, en principio, para el pontificado de Pío XII, porque estaban aquellas acusaciones que se les hacían de que no había hablado a favor de los judíos por el nazismo, etc. Entonces ahí se abrió el archivo para ese periodo, y con un equipo de historiadores hebreos y católicos, que es poco conocido. Son varios libros voluminosos, pero es poco conocido el resultado de esa investigación, que es totalmente favorable a Pío XII. Pero de eso vamos a hablar después. Bueno, por lo que me pasó. Ahora, primera excepción es con este periodo que en su momento, después de haber sido muy elogiado, Pío XII fue muy criticado, ¿no? Llegó otro periodo en donde a través de una obra de teatro se le criticaba mucho. Después de eso, o sea que ameritó que se abrieran los archivos. Viene ¿quién? Bueno, el Papa Francisco, que es el que resuelve en un hecho histórico también, por este contexto al que me estoy refiriendo, abrir los archivos para justamente la Argentina, en una investigación que se empieza hace alrededor de 2 años, y después después de estarse realizando, ahora está concluyendo, ya está prácticamente en conclusión. Y bueno, finalmente, en otro hecho histórico que nosotros no valoramos, porque no tenemos este contexto, claro, sí, porque nos falta, no es una crítica. Bueno, se decide abrir los archivos vaticanos para el Uruguay, también por propuesta del Papa Francisco. Te propongo ir una pausa, sí, y al regreso, ya con el archivo abierto, claro, excepcionalmente abierto. Excepcionalmente. Vamos a ver cómo te fue y qué tanto nos podés contar. ¿Sí? Perfecto. Estamos con Mario Cayota, estamos poniendo la mañana en camino. Ya volvemos con la mañana en camino. Ver titilar las estrellas. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos ingresando al último tramo del encuentro por el día de hoy. Entre otras cosas, les adelanto que mañana vamos a estar conversando con Juan Raúl Ferreira, como todos los miércoles, pero bueno, vía teléfono. Él tuvo una intervención quirúrgica, de eso nos habló la semana pasada, salió todo bien, no obstante ello, naturalmente sigue en el sanatorio. Conversaremos con él vía teléfono, pero también mañana vamos a recibir a la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cose, y también mañana estaremos poniendo la mañana en camino con el fiscal Gustavo Subía, así que, como suele ocurrir, tendremos un programa muy enriquecedor, por lo menos ese es el afán. Estamos conversando con Mario Cayota, estamos
recordando el momento, pocas semanas atrás, que le tocó justamente en un hecho de características muy excepcionales, por lo que nos acabas de narrar, Mario, ingresaste a los archivos vaticanos, ¿no? Así es, efectivamente. A propósito de una excepción grande que se vivió con el tema Argentina y también con el tema Uruguay. Y ahora con Uruguay. Entonces, mis primeros contactos fueron con algunos monseñores, vinculados al tema. Uno de ellos, el encargado para Uruguay de las relaciones de la Santa Sede con el país. Nuevo en este cargo, siciliano, de origen albanés, porque en Sicilia hay una colonia albanesa muy, muy importante. Son cosas que no conocemos nosotros, ¿no? Entonces, que es un hombre, diríamos así, tanto universal, ¿no? Muy correcto, muy serio, también muy, debemos de decirlo, como corresponde a su cargo, muy exigente, ¿no? Muy exigente. Y un poquito distante, obviamente, ¿no? No me conocían, sabía solo por mi currículum quién era, y me ayudó mucho, sí, la designación acertada de la Cancillería de nombrarme embajador, porque eso, claro, me abría la puerta. Abre puertas. Sí. Aclaro que, porque muchos me felicitan por esa, y está bien que me feliciten porque es un reconocimiento, que me ayudó en mi tarea, pero yo, jubilado, ganaba más que ahora como embajador sin sede, sin titularidad, porque yo estoy jubilado. Aprovecho para pasar el avisito comercial en relación a los viejos tiempos. Yo estoy jubilado por la ley vieja. Yo estaba jubilado por la ley vieja, que es mucho mejor a la actual que tenemos. Los cincuentones, cuando protestan con todo derecho, se olvidan que la situación que ahora están viviendo es fruto de esa ley que se votó en septiembre de 1995. Hay que tener memoria, como decía Unamuno, mi querido don Miguel Unamuno, no hay solo que tener buena memoria, hay que tener memoria buena, o sea, acordarse de las cosas. Y yo veo que no se acuerdan de por qué hemos venido a parar en esto. Pero bueno, tú viste que yo tengo... que a muchos se escucha, algunos los pone nerviosos, Alejandro, pero a otros les encanta, me lo han dicho, ese estilo arborescente que tengo. Bueno, pero siempre vuelvo al tronco. Pero siempre vuelvo al tronco. Me voy por las ramas, pero siempre vuelvo al tronco. Bueno, entonces, acá tengo que hacer un homenaje, más allá de que él no se va a enterar y que está muy lejano el personaje, tengo que hacer un homenaje a secretario de Estado, Cardenal Parolin, retengan ese nombre. Y es un homenaje a la amistad. Y yo diría que también debe de ser un agradecimiento al pueblo uruguayo, porque yo lo conocí al Cardenal Parolin cuando él era un monseñor que estaba en la Secretaría de Estado y yo estaba ahí como embajador uruguayo. Ya ahí se destacaba, porque él los fines de semana, siendo un diplomático, por eso sacerdotes son diplomáticos, ¿no? Siendo diplomático, él se iba a trabajar a un barrio pobre en aquella época, ¿no? Y era un hombre muy, muy afable, muy cordial. Y siempre ocupado en situaciones difíciles. Por ejemplo, con China no hay relaciones diplomáticas, porque China exige que se rompa con Taiwán. Y es un principio tradicional de la Santa Sede no romper con nadie. Si quieren, que rompan con ella, pero ellos no rompen. Entonces, lo que hay viene a lo chino. Hay una comisión, una especie de comisión interministerial, ¿no?, donde están los chinos y el Vaticano. Bueno, y el que presidía esa comisión para los asuntos religiosos era Parolin, que era una comisión muy difícil. Y después lo designaron nada menos que nuncio en Venezuela, embajador en Venezuela, ¿no?, donde tanto el país como la iglesia está partida en dos, todos lo sabemos. Bueno, y de ahí
no siendo cardenal, el Papa Francisco lo eligió como secretario de Estado, que desde el punto de vista institucional, es el cargo más alto después que tiene el Papa. Tú ¿no? recuerdo que dijiste que te trató con mucha deferencia. Ahí está, exactamente. Estuve cerca de una hora, porque creo que ya lo dije esto, pero hay que repetirlo, porque la amistad es una cosa muy importante. Todos, yo creo, no solamente yo, ¿no? Todos tenemos la experiencia de personas que fueron amigas, que conocimos, que después cuando se encumbran ya se olvidan de ti, ¿eh? Te miran, como se dice vulgarmente, por arriba del hombro, ¿no? Y yo, por más que tenía estos antecedentes tan buenos del cardenal Parolin, tenía ese interrogante. Digo, bueno, ahora es... Andás a ver. Andás a ver, exactamente. Y no, fue todo lo contrario, fue de una gran calidez. Hablamos muchísimo, hablar casi una hora. Bueno, con Macri habló 20 minutos, ¿eh? Y con el presidente de la República, y fue noticia eso, porque no es común, con nuestro presidente de la República, media hora. Bueno, ahora, más allá de esto, ¿no? Que a mí me dio mucha satisfacción, ¿no? Me reconfortó, como se decía antiguamente, porque la amistad para mí es algo muy importante, es un valor muy importante. Bueno, ¿qué pasaba? Desde la entrevista de señor presidente de la República con el Papa Francisco, en donde el Papa había accedido a que se abrieran los archivos, no se había hecho nada. Entonces, cuando nosotros, en nombre de la Cancillería, le planteamos nuestra inquietud, él llamó a Monseñor Cefalía, siciliano, y lo instruyó para que de inmediato se empezara con el trabajo de ordenamiento, porque ahí estaba el problema, ¿no? Y si no hubiéramos sido de todo esto, no nos hubiéramos enterado al estar en un país que no tiene ese tipo de archivos. Es decir, en el caso de Uruguay está todo junto, ¿no? Las cuestiones administrativas, canónicas, no hay, porque está cerrado, un índice temático, está todo junto ahí. Sí, claro. ¿no? Entonces, para empezar a trabajar hay que iniciar un proceso que se llama de catalogación. Bueno, y ese proceso no se había iniciado, ¿eh? Entonces, él instruyó, es una manera diplomática de decir que dio la orden, sí, ¿no? Instruyó para que se iniciara, e inmediatamente se ha iniciado, y yo tuve oportunidad de cambiar ideas sobre los criterios para la catalogación, etcétera, etcétera. Tuve también, yo le digo, la suerte de entrevistarme, porque yo todas las mañanas las dedicaba a las entrevistas, a las audiencias, que fueron muy, muy fructuosas, con el que es el prefecto de los archivos vaticanos, que es un francés muy culto, realmente sobresaliente, conoce la literatura uruguaya, incluso, claro, ahí ya no es tan asombroso que lo conozca, pero conoce muy bien al poeta franco-uruguayo Jules Supervielle. Sí, uh-huh. Sí, pero muy bien. Un hombre de extraordinaria cultura, Monseñor Burgués. Bueno, todo esto hizo que la relación fuera más fácil, porque ahora hay muchos, diríamos así, controles, hay muchas medidas de seguridad que no había en la época que yo lo frecuenté en algún momento por otras razones, por intereses históricos. Y me facilitó mucho la condición de haberme nombrado embajador, más allá de esa característica que soy embajador sin sede, pero eso ayudó mucho. De manera entonces que ese trabajo se ha iniciado.
nosotros a la verdad que no sabíamos exactamente las características de en que se encontraba esta documentación, ¿no? O sea que fue muy útil poder ir, conocer in situ cuál era diríamos así, las circunstancias, cuál el trabajo a realizar, porque ahora después, y eso lo hablamos, todo eso lo conversamos con las autoridades, después viene establecer una metodología de trabajo. Ahora establecimos los criterios de catalogación, pero después viene la metodología de trabajo. ¿Y esos criterios de catalogación ya fueron establecidos? Sí, por eso en esa primera etapa está consolidada y se está trabajando en eso, ¿no? Alguien que es muy cercano a la Santa Sede, que vive allá desde hace más de 40 años, dijo, no, tener la seguridad que este trabajo, yo conociendo al Vaticano, este trabajo se va a hacer con diligencia, pero sin apresuramiento, pero con diligencia, con responsabilidad, así que esta primera etapa ya se inició. Y ahora resta, pero hemos avanzado también en los criterios, en el cambio de idea. Ahora resta establecer la metodología de trabajo en la que ya también los equipos de la Santa Sede están y esta segunda etapa requerirá de una nueva visita tuya. ¿Cómo? Claro, bueno, eso no lo hemos, no se ha decidido. En realidad eso corresponde a la Cancillería y a la Presidencia de la República. Yo me vine, algunos se sorprendió que yo haya estado solo contando el viaje y todo eso, unos 20 días, porque yo tenía posibilidades de quedarme más, ¿no? Pero no voy a estar gastando viáticos, que por otra parte ahora son bastante justos, ¿no? Lo cual me parece muy bien, pero no voy a estar gastando viáticos cuando ahora en esta labor de catalogación yo ya no tengo nada que ver. Establecimos los criterios. ¿Qué se encarga el propio Vaticano de hacerlo? El propio Vaticano, el personal, primero en la Secretaría de Estado, porque ahí también hay un repositorio importante, y después en los archivos. Esto sí, por favor, es una mera presunción mía, recalco, si lo hiciera por escrito lo subrayaría, sí, es una mera presunción. Yo tengo la presunción que no van a encontrarse elementos judiciarios, es decir, de tipo judicial. Lo que sí pienso que pueden encontrarse son elementos que hacen que hacen posible la reconstrucción de la memoria de esos aciagos años que vivimos, que no es poco, ¿no? Que no es poco. Es decir, porque así como es importante la justicia, también es muy importante la memoria, la verdad, por algo decir verdad y justicia, no solamente justicia, la verdad. Y creo que puede arrojar mucha luz sobre el tema verdad. Porque por otra parte, en lo que tiene que ver con la justicia, ahí tendría que intervenir la Suprema Corte, porque es todo el tema internacional de las rogatorias, etcétera, términos técnicos, ¿no? Ahora estoy hablando. De manera entonces que tiene que quedar claro eso, yo lo recalco porque hay personas interesadas en este tema, explicablemente interesadas, que ponen una excesiva expectativa en todo esto. No, acá se pueden encontrar cosas realmente muy interesantes, pero sobre todo me parece que hacen a la memoria. Otra cosa importante es que la catalogación se pensaba hacer a partir de 1973, que es la quiebra institucional. Y yo, como tengo algunos amigos en el Vaticano, y me había enterado de eso, yo llevé elementos que prueban
que no discutimos, ¿no? Que lo digo con enorme respeto, tengo muchos amigos entre los legisladores blancos, también el doctor Sanguinetti ha hecho precisiones en ese sentido. No, me refiero a que se investigue a partir del año 68. Eso no supone poner en duda en absoluto la legitimidad del régimen en el año 68. No nos pronunciamos sobre eso, no nos corresponde. Uh-huh. Si es perfectamente, eso puede ser un periodo constitucional. No ponemos en duda la legitimidad de las instituciones. Lo que sí probamos, y yo llevé las pruebas al Vaticano, es de que a partir del 68 hubo muertes, hubo torturas y hubo desapariciones. Incluso, y debo decirlo porque murió justamente cuando yo estaba buscando esa interpelación brillante, más allá del tema, que llevó a cabo el diputado Daniel Sosa Díaz, y justo cuando yo estaba leyendo su interpelación falleció a los 89 años. Interpelación en la que probó, muy anterior al año 1973, interpelación, digo, en la que probó la muerte por torturas de el obrero de 33, Luis Batalla. Interpelación que, de acuerdo a los cargos y a las pruebas que presentó el diputado Sosa Díaz, tuvo que reconocer el ministro de la época doblemente, ¿no? El general Legnani. De manera entonces que antes del 73, hubo violación de los derechos humanos, graves violaciones de los derechos humanos. Y eso nosotros también pedimos que se investigara en los archivos, si hay algo, naturalmente, los archivos del Vaticano. Y eso fue recibido, digamos... Sí, porque yo llevé los documentos. No fui con las manos vacías. Entendido. Viste, algo me ayudó ser historiador. Dice, estamos en el final, ya estamos en el final casi. Dice Mario de Shangri-La: yo lo aprecio mucho al señor, pero su comisión puso 4 placas en 2 años y alguna con errores, como que la tortura comenzó en 1973. Qué curioso, porque justo este último tramo, sin vos saber el mensaje y además, aprecio muchísimo la intervención, porque nosotros no tenemos nada que ver con la... No, pero están todos. No es solo... Todos no. Es una exageración. Sí. Pero la mayoría, yo me atrevo a decir que la mayoría... nosotros no tenemos nada que ver con las placas. Eso es otro grupo, es otra comisión. Pero nosotros podemos cometer errores, sí, por favor. No, pero incluso es bueno que también la comisión esta que coloca las placas es una tarea que hace de la memoria, no de la investigación. Entonces tampoco habría que reprocharle de todas maneras, el paradero de los desaparecidos, por ejemplo, ¿no? De todas maneras, yo rescato de la intervención de este amigo que señale la fecha, que para nosotros también es muy importante y que defendemos, del año 1968. Yo le agradezco a él, más allá de esa precisión que tuve que hacer, que rescate, porque nosotros coincidimos totalmente. Uh-huh. Entre comillas decimos, peleamos mucho por defender esa fecha, el 68. Bueno, está en el decreto de creación de nuestro grupo. Bien, Mario, muchas gracias, como siempre, y nos queda pendiente todo lo otro. Lo que abordaríamos la semana que viene. Exactamente, sí. Bueno, Mario Cayota, como siempre, nos ayudó a poner la mañana en camino.